¿Qué tal? Buenos días. Juan. Buenos días, profe. Buen día, buen día. Vamos a ver cómo nos trata la tecnología ahora. Esperemos que nos dejen. Váyanse registrando, por favor. Las fases de la planificación, ¿no? ¿Fue en esta donde nos quedamos? Sí, fue en esta, apenas no la estoy explicando. Fue esta, ¿verdad? Ok. Entonces vamos a empezar. Sale. Entonces estábamos con que, ¿cuál era la planificación que nosotros o sea, de todas las teorías de planificación que nos dieron, todo, independientemente de cuál la que les comenté que se empleaba en todos los organismos de la ONU, ¿sí? ¿Cómo se organizaba esta planificación en específico, que es la planificación estratégica? ¿Cómo se organizaba esta planificación para su aplicación precisamente en la cuestión aeroportuaria? Entonces, siempre, todo lo que hacemos siempre debe de partir del sitio, o sea, del sitio, ya sea nuevo, o sea, para una obra nueva, o para una obra existente. Entonces, siempre vamos a tener que partir de ahí. En la cuestión aeroportuaria, esta planificación está dividida en lo que llamamos fases principales, ¿sí? O sea, agrupamos todo lo que tenemos que hacer en la planificación y todo, nosotros lo estamos agrupando de manera lógica, ¿sí? Porque es por lo que se llama, como se llama la metodología que aplicamos. Las aplicamos precisamente, la tenemos en fases. Estas fases las llamamos principales, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos también fases secundarias. Entonces, fases principales, que en este caso son 3. La primera fase principal, la primera, se llama pronósticos, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con los pronósticos. La segunda se llama concepto para los sistemas, ¿sí? O sea, ahorita lo explico exactamente de qué va a ser, ¿sí? Esto de concepto, ¿a qué nos referimos con concepto para los sistemas? Y la tercera, pues, que sería la parte final, que es toda la instrumentación, o ya toda la conformación de lo que va a ser el plan general, ¿sí? ¿Qué es lo que vendría? Ahora, de estas 3 fases principales, la primera fase principal de pronósticos tiene 3 fases. La primera, que es la demanda del transporte aéreo, o sea, si lo leemos completo, con la primera es el pronóstico, demanda del transporte aéreo, ¿sí? La segunda es oferta de infraestructura. Y la tercera es el análisis de factibilidad, ¿sí? Que eso es lo que tiene. O sea, siempre que aplicamos toda la cuestión de pronóstico, lo que estamos dando al final de cuenta es las factibilidades o factores de factibilidad, que eso lo vamos a ver cómo se efectúa, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que efectuamos? Entonces, vamos a ver en eso de qué es lo que efectuamos. Vamos a ver precisamente de las fases principales, de la primera, que es pronósticos. Vamos a ver qué es lo que se efectúa cuando decimos que es la demanda del transporte aéreo. ¿Qué comprende? ¿Qué implica? ¿Sí? En esto tenemos que repetirlo. Partimos siempre del sitio,
siempre, nuevo o de un sitio existente. ¿Sí? Dicen, ¿por qué? Ah, bueno, porque lo primero que necesitamos hacer en esta fase, para esto, para determinar la demanda del transporte aéreo, es, si el sitio es nuevo, es definir y definir, ¿sí?, las características de lo que llamamos área de influencia. ¿Qué es, cómo es el área de influencia? ¿Qué abarca? O sea, el cómo se define y qué abarca, ¿sí? ¿Qué es lo que necesitamos aquí determinar? Si existe, entonces vamos a revisar cuáles son las características que tiene ahora el área de influencia. O sea, si lo vemos de otra manera, en el primero es, antes de que exista, antes de que se ponga la obra, ¿cómo está el área de influencia? ¿Sí? ¿Qué desarrollo tiene? ¿Sí? En el segundo, pues ya vamos a ver qué efectos ha tenido la presencia del aeropuerto en el desarrollo de esa área de influencia. ¿Sí? Y cuáles son las tendencias. ¿Sí? En cada una podemos hacer precisamente determinar cuáles son sus tendencias. ¿Sí? Si no está, entonces, ¿qué escenarios son los que se le están presentando? Si está, ahora, ¿qué escenarios se están presentando? A partir ya de las modificaciones que ha tenido el área de influencia. ¿Sí? ¿Qué es el caso de ustedes precisamente que van a detectar con su aeropuerto? ¿Cuáles son las características que ahorita, con la presencia del aeropuerto, tiene el área de influencia? ¿Sí? Entonces, vamos a verlo. ¿Qué otra cosa necesitamos determinar? Ah, bueno, si no existe el aeropuerto, si va a ser nuevo el aeropuerto, entonces necesitamos definir cuáles serían las posibles rutas aéreas. O sea, ¿de qué aeropuertos, ¿sí?, de qué sitios pueden ir gentes, personas, carga al sitio que estamos proponiendo? ¿Sí? En esto, no siempre nos van a tener que ayudar precisamente las líneas aéreas, ¿sí?, los prestadores del servicio. ¿Qué es lo que han detectado ellos? ¿Qué tanto le interesaría a sus usuarios, ¿sí?, el viajar a ese aeropuerto, a ese nuevo sitio? ¿Qué tanto? ¿Sí? Entonces, ahí no lo va a definir. Si el aeropuerto existe, entonces, pues lo que vamos a hacer es hacer una revisión de esas rutas aéreas. Vamos a ver si siguen siendo las originarias, cómo se han incrementado, en caso de que se hayan incrementado, ¿sí?, estas rutas aéreas. ¿Sí? Si tenemos las rutas aéreas, entonces si vamos a definir cuáles son los mismos prestadores, nos van a permitir decirnos qué tipo de aviones serían los que emplearían. ¿Sí? ¿Qué tipo de aviones? ¿Qué tipo de aeronaves? Entonces, diciéndonos eso, nos van a también dar como dato, bueno, de acuerdo a lo que están detectando de posibles demandas, cuáles serían, ¿sí?, los posibles, el número de viajes a realizar. ¿Sí? Con eso se hace la proyección de cuál sería la conformación de lo que llamamos flota aérea. O sea, la cantidad de aeronaves, las características de aeronaves que esperamos que lleguen a ese nuevo aeropuerto. Si es un aeropuerto, si es el existente, entonces lo que vamos a hacer es revisar la conformación que tiene la flota aérea, ¿sí?, que está llegando al aeropuerto. ¿Sí? En ambos casos, pues tenemos que definir la proforma, o sea, las características geométricas y dimensiones, ¿sí?, de las aeronaves. ¿Cuáles son sus características operativas en tierra, en la maniobra de aterrizaje y en la maniobra de despegue? ¿Cuáles son esas características? ¿Sí? Eso tenemos que definirlo, pues ya sea para
en las tres aviaciones que vamos a atender, en la aviación comercial de pasajeros, en la aviación comercial de carga y en la aviación general. Para las tres. ¿Sí? Como estamos viendo que es características por aeronaves, por todo, bueno, lo que vamos a determinar en cada uno de ellos, para cada una de estas aviaciones, son diferentes cosas. Para la aviación comercial de pasajeros, pues vamos a definir, de acuerdo a la conformación que tienen las aeronaves que se tienen, de acuerdo al tipo de servicio que están prestando las aerolíneas, etcétera, etcétera, pues vamos a determinar el número de pasajeros nacionales e internacionales que se están transportando. Vamos a definir el número de movimientos del tipo de aeronaves por tipo de aeronaves que se tiene o que se espera tener. Si es la aviación comercial de carga, bueno, vamos a determinar cuál es el tonelaje métrico de carga nacional e internacional que se está moviendo o que se espera mover. Y el número de movimientos por tipo de aeronave que están prestando precisamente los servicios de carga. En cuanto a la aviación general, bueno, pues ahí lo que determinamos es el número de pasajeros que a través de esta se están moviendo. Y también el número de movimientos por tipo de aeronave que se tiene. ¿Sí? Estas características, estos movimientos, pues los vamos a determinar si es la aviación general de pasajeros, si la comercial de pasajeros, bueno, que tienen horarios establecidos, ¿sí? Para salidas y llegadas de aeronaves, bueno, vamos a determinarlos por hora, por día, por semana, por mes y por año. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Si es la aviación comercial de carga, bueno, aquí sí es más difícil por día. ¿Por qué? Porque las empresas, las personas que contratan la transportación de su carga, pues las empresas que van a prestar el servicio no despegan o no salen hasta en tanto cuanto no se tenga toda la carga completa que van a transportar en su aeronave. Entonces, pues no tienen una hora de salida, ¿sí? Entonces, eso va siendo sobre pues van a determinarlo de acuerdo a qué características tienen, cómo está. Si es una aeronave que están llevando, ahora sí que de aeropuertos en aeropuertos, no con una de dirección normal, y qué es lo que tiene. Entonces, aquí se determina todo esto, tonelaje métrico que se va a transportar o que se está transportando por día, por semana, por mes y por año. En el caso de la aviación general, pues acordémonos que es privada. No tienen ni día, no tienen hora, no tienen día de que van a salir o no salir. ¿Sí? Entonces, pues ahí lo que vamos a poder determinarlo, o lo determinamos todo esto es por mes y por año. ¿Sí? Todo esto, cuando ya tenemos todo lo que es todo esto determinado, bueno, podemos entonces ya definir de toda la conformación de las aeronaves, de la flota aérea, de las características de las aeronaves que tenemos, se puede definir o se puede revisar cuál es el avión crítico. ¿Sí? Como les digo, yo sí, aquí siempre lo van a encontrar así en toda la literatura. Yo, en lo particular, por lo que estamos empleando este avión crítico, lo llamo avión crítico de diseño. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es el que vamos a emplear para diseñar la mayor parte de las áreas operativas, ¿sí? De servicio que se requieren del lado aire de un aeródromo. ¿Sí? La mayor parte con esa la vamos a diseñar. ¿Qué otra cosa vamos a determinar? Pues lo que llamamos el número de pasajeros anualizados a servir, ¿sí? El PAX. ¿Sí? Y aquí si es nuevo, bueno, vamos a determinarlo, cuál sería el número de pasajeros anuales, o sea, el PAX que esperamos mover en un periodo a 40, 50 años. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto esperamos definir? ¿Sí? Si es el número de movimientos anualizado de las aeronaves, bueno, ¿cuál es el número de movimientos que esperamos tener? ¿Sí?
en el periodo de 40, 50 años. ¿Sí? Si es nuevo el aeropuerto. Si es un aeropuerto existente, entonces vamos a poder proyectar, ¿sí? Revisar realmente la ocupabilidad que ya tenemos de las instalaciones. ¿Sí? ¿En qué fase de construcción? ¿Por qué le digo fase? Porque el aeropuerto no se, de cómo está, se va a diseñar cuando va a ser nuevo, no se construye todo. ¿Sí? Se hace la construcción de una primera fase, esperando que esa, de acuerdo a lo que esperamos, se cubra en un periodo de 5 años, ¿sí? Que esa es la proyección que se hace, y se hace la revisión. ¿Sí? Entonces, si estamos llegando a lo esperado en ese periodo de 5 años, pues estamos revisando a futuros, de acuerdo a cómo se ha ido moviendo. ¿Sí? Luego les platico un caso en particular aquí en México de lo que sucedió. ¿Sí? Entonces, tenemos eso, y ya teniendo esto, podemos determinar cuáles son las horas de máximas demandas. ¿Sí? Las horas. O sea, no es una, son varias, por diferentes causas. Por el número de pasajeros nacionales que se mueven, por el número de pasajeros internacionales que se mueven, por el número de pasajeros nacionales de llegada, por el número de pasajeros de salida, de nacionales de salida, por el número de pasajeros internacionales de llegada, por el número de pasajeros internacionales de salida. O sea, nos va dando. Y eso nos va implicando también de la flota aérea, el número de movimientos. Número de movimientos que tenemos de la flota aérea nacional que se está moviendo. El número de movimientos de la flota internacional que se está moviendo. El número de aterrizajes de la flota nacional que se está teniendo. El número de despegues de la flota nacional que se está teniendo. El número, podemos ir desglosándolo mucho. Y todo ese desglose que se va haciendo, ¿sí? Pues es lo que nos va dando presente que nos van a dar diferentes horas críticas, ¿sí? O horas aquí ya no empleamos el término crítico, sino de demanda. Entonces, de máximas demandas que estamos teniendo. ¿Sí? Eso es lo que aquí, en esta parte, es lo que se obtiene y los datos que vamos obteniendo. ¿Ok? Bien. Pasando a la siguiente. Aquí siempre voy a hacer al principio una revisión de todo lo que se hizo en la fase anterior. ¿Por qué? Porque son trabajos continuos. ¿Sí? Entonces estábamos viendo que en la primera fase principal, pronósticos, ¿sí? Que es la demanda del transporte aéreo. Si vemos para un sitio nuevo, fíjense bien, para un sitio nuevo, nada más, ¿qué quiere decir que vamos a ver también para un sitio existente? Para un sitio nuevo, pues hacemos primero la definición del área de influencia. Determinamos cuál sería el avión crítico que vamos a emplear para diseño. ¿Sí? Vamos a tener cuál sería el número de pasajeros anualizados a servir en un periodo de 40 a 50 años. ¿Sí? ¿Cuál es el número anualizado, ¿sí?, de las aeronaves a tener también en un periodo de 40 a 50 años? ¿Sí? Y cuáles serían las horas de máximas demandas que se esperan tener, pues, en esos periodos, en ese periodo. ¿Sí? También vamos a tener cuál sería la clase y tipo de aeródromo que se va a tener. Eso es lo que vamos a obtener de esta primera fase. Una vez obtenido para un sitio nuevo, pasaríamos precisamente a la segunda fase, de la primera fase principal, que es la oferta de la infraestructura. Acordémonos de que esto es un negocio. Independientemente quién lo tenga, quién lo administre, quién todo, esto es un negocio. ¿Sí? Aquí, en este caso, este es un negocio, pues, del gobierno. ¿Sí? Aquí en México, ¿por qué? Porque todos los aeropuertos pertenecen al gobierno, sobre todo al gobierno federal. Entonces, en esta oferta de la infraestructura, vamos a ver qué es lo que se puede ofertar, porque realmente es eso, vamos a pronosticar qué podemos ofertar, cómo lo podemos ofertar, ¿sí?
la infraestructura que tenemos del lado aire. ¿Cómo es? ¿Qué infraestructura tenemos que puede hacer del lado aire? Bueno, en el lado aire vamos a tener, primero, la pista o pistas, que esperamos, porque estamos proyectándonos a 50 años. Entonces, una pista o pista, las calles de salida y de rodaje, las ayudas a la navegación, ¿sí? Las plataformas, los hangares y zonas de mantenimiento de aeronaves, la torre de control y de tránsito aéreo, ¿sí? El acopio y suministro de energéticos, la señalética e iluminación que se tendría. El medio ambiente, ¿cómo? Sí. Yo los digo. Aquí la cuestión no se llamaba así en ese tiempo, pero con el término actual que empleamos, que es medio ambiente, pues la aviación, la cuestión aeroportuaria, empezó a preocuparse de esto durante la década de los 40, 50 del siglo pasado. Mientras que en el área civil nos empezamos a preocupar de la cuestión del medio ambiente, por repetir, que no se le llamaba así de esa manera, del medio ambiente, por ahí de la década mediados fines de la década de los 70 del año pasado, la cuestión aérea, desde la década de los 40 y la década de los 50, ya se estaba viendo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, aunque mucha gente no lo percibe, no lo cree, pues realmente en la cuestión aérea se está viendo desde cuándo. ¿Sí? Tener motores, primero motores de mejor rendimiento, de menor consumo de combustibles, que ya es lo que nos hizo pasar precisamente a los impulsores, que estos impulsores cada vez sean más eficientes, más eficaces, de menos consumo de combustibles, de mayor potencia, ¿sí? De empuje. Pues ya se está viendo que las aeronaves tengan una mejor cobertura, una mejor manejo, ¿sí? Del número de pasajeros, de la carga que se pueden transportar, pues se está viendo. Con eso pues se ha estado reduciendo el número se ha incrementado el número de pasajeros a transportar, ¿sí? Y su economía. La infraestructura que se puede ofertar del lado tierra, pues va a comprender varias situaciones, como son las características que tiene la terminal de pasajeros y la terminal de carga. Por eso siempre cuando les dije esto desde un principio, les dije, me dice una terminal, no, son las terminales, ¿sí? Que ya vamos a ver qué es lo que pasa con esto de las terminales. Entonces, todo ese impacto, porque parece mentira, pero ese impacto visual que tiene es el que estamos ofertando. Porque está diciendo cuál es ese impacto visual del edificio terminal, por ejemplo, de pasajeros directamente, pues de inmediato nos dice qué está pasando con la zona, qué características tiene el país, si es el aeropuerto de entrada, qué características tiene, qué es lo que quiere proyectar ese país hacia afuera. Entonces, no queremos proyectar de que somos un país donde nos importa más andar de paragüitas, pues ahí tenemos un edificio terminal de paragüitas, ¿sí? Si no, pues tendremos otras cosas. También, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, pues aquí otra de las cuestiones que se oferta son las zonas de estacionamiento, ¿sí? ¿Para qué? Para diferentes tipos de vehículos automotores, ¿sí? Que como se los decía a ustedes, apenas con un tipo de vehículo automotor y se hacen bolas,
sea, ¿por qué? Porque hay muchos. Y hay muchos estacionamientos y hay muchas cosas mal diseñadas por no comprender cuáles son las características geométricas de los vehículos. Ingeniería de tránsito, ingeniería de transporte. Entonces, hay que entenderlo. Bueno, pues aquí hay que considerarlo bien. ¿Sí? ¿Cuáles son las vías de acceso terrestre? ¿Cómo están? ¿Qué es lo que se tiene? ¿Sí? ¿Qué es lo que llamaríamos obras inducidas? ¿Sí? Para su mejora. Las áreas administrativas dentro de los mismos edificios terminales. ¿Por qué? Pues porque tenemos diferentes prestaciones, las propias empresas que prestan los servicios, pues requieren áreas administrativas. ¿Sí? Las representaciones gubernamentales. Pues por eso también eso lo ofertamos. Los modos de transportación. O sea, ¿cuáles? A los que van a estar en conectividad de la cuestión aérea. ¿Sí? Los servicios de emergencias y de seguridad que se puede tener. Entre otros. O sea, todos estos son precisamente lo que estamos ofertando. Estamos evaluándolo, qué es lo que se puede hacer, qué es lo que se requeriría si fuera, que es en este caso que es nuevo, qué es lo que podemos tener. ¿Sí? Entonces, de estas ofertas de infraestructura, de estas que tenemos, pues vamos a revisar cuál sería el diseño general del aeropuerto. ¿Sí? Así, a ese periodo de 40, 50 años, ¿cuál sería? ¿Qué características tendría? ¿Sí? De esto, pues vamos a dividirlo, todo eso que estamos esperando desarrollar, que tener en un periodo de 40, 50 años, pues lo vamos a dividir en fases, en diferentes fases. O sea, como se los digo, no se construye todo al mismo tiempo, sino se va haciendo por etapas. Nosotros estas etapas les llamamos fases del proyecto. ¿Sí? Cada una de las fases. ¿Y cuál sería la inversión económica? O sea, ¿qué inversión económica se espera que esto requiera? ¿Cuál sería? ¿Sí? Eso es lo que vamos a obtener de esta segunda fase, de la primera fase principal. ¿Sí? Para cuando se trata, en el caso de una obra nueva. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasaría? ¿Qué es lo que vamos a obtener de esta primera fase principal en la demanda del transporte aéreo para un sitio existente? ¿Sí? De la primera fase estamos obteniendo la definición y características del área de influencia. Estamos revisándola. Estamos revisando y redeterminando el avión criticado de diseño. Estamos determinando cuál sería el número de pasajeros analizados atendidos, que se están atendiendo en ese momento que estamos haciendo todo, y cuánto es lo que nos falta por servir. ¿Sí? ¿Cuál sería el número de movimientos analizados que están realizando? Y de acuerdo a lo proyectado, cuando una obra nueva, qué capacidad todavía nos falta por cubrir, o sea, cuánta demanda podemos todavía tener. ¿Sí? Lo mismo pasa de las horas de máximas demandas. Ahí sí, ¿qué horas de máximas demandas son las que tenemos? ¿Sí? En ese momento, todas las que les dije. ¿Sí? Y vamos a revisar si todavía la clase y tipo de aeródromo que estamos teniendo. ¿Sí? Que eso lo obtenemos de la primera fase para un aeropuerto existente. En la segunda fase, de la primera, o sea, la oferta de la infraestructura de esta primera fase principal, en pronósticos, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a tener? Porque estamos en la oferta de infraestructura. Entonces aquí, del lado aire, vamos a revisar las características que estamos teniendo de pista o pistas. ¿Qué ofertación estamos teniendo? ¿Y qué más podemos seguir ofertando? ¿Sí? ¿Qué es lo que nos falta? Ahorita vamos a ver cómo se efectúa. ¿Sí?
No, creo que ya lo mencionamos. Aquí lo que hacemos son inventarios. Entonces, de esos inventarios exactamente estamos sacando todo esto. ¿Sí? De este análisis. ¿Qué es lo que requeriríamos? Son, de acuerdo a lo que tenemos de movimiento anualizado, que estamos teniendo ya ahorita, pues la capacidad que tienen las pistas, la pista o pistas, todavía es suficiente o necesitamos una nueva pista. ¿Sí? Las calles de salida y de rodaje, por el número de movimientos y conectividad que estamos teniendo de la pista, calles de rodaje y plataformas, ya estamos teniendo todavía capacidad o hay que ampliar. Hay que hacer nuevas calles de rodaje, hay que implementar para que se desahogue más rápidamente la pista, hay que implementar nuevas calles de salida. ¿Sí? Aquí es donde lo estamos evaluando. Las ayudas a la navegación, las características técnicas que tienen, ¿siguen siendo funcionales? ¿O ya las tecnologías que están teniendo la navegación, las aeronaves, nos están diciendo que a pesar de que están en buen estado, a pesar de que funcionan bien, ya hay que reemplazarlas? Las plataformas que se tienen tanto de contacto como a distancia, ¿sí? ¿Todavía son funcionales o requerimos más plataformas? Los hangares, zonas de mantenimiento, ¿son adecuados? ¿Hay que modificarlos? ¿Hay que incrementarlos? Eso pues, también va de acuerdo a las empresas, no es tanto del propio aeropuerto. La torre de control, ¿la tecnología que está empleando es adecuada o hay que actualizarla? Hay que modificarla. El acopio y suministro de energéticos, ¿es el adecuado? ¿Es funcional todavía? ¿O hay que modificarlo, hay que cambiarlo? La señalética e iluminación que se tiene, sobre todo en la iluminación, la tecnología de iluminación que se tiene en ese momento, ¿todavía es funcional o ya hay que modificarla? Hay que cambiarla. Hay que actualizarla. O sea, ¿qué es lo que tenemos? O sea, esto es lo que se hace en esta fase. Por eso aquí es donde se pone qué es lo que se efectúa y qué es diferente cuando es uno nuevo o cuando es un existente. ¿Sí? Del lado tierra, ¿qué hacemos? Bueno, pues vamos a revisar, ¿sí? Porque ya es un existente, si las características que tiene, la capacidad que tiene la terminal de pasajeros y terminal de carga es funcional o requerimos cambiarla, modificarla, ampliarla, cambiar el impacto visual. ¿Qué se requiere? La zona de estacionamiento es la adecuada o necesitamos ya modificarla. Las vías de acceso, ¿cómo están? ¿Son las adecuadas? ¿Tienen la capacidad para permitir el acceso a la zona aeroportuaria adecuado, oportuno, sin problemáticas? ¿O necesitamos modificarla? La conectividad, que dicen otros, la conectividad con otros modos de transporte, ¿es la adecuada? ¿Cómo está haciendo esta conectividad con otros modos de transporte? Las áreas administrativas que estamos teniendo dentro de los edificios terminales, ¿es la adecuada o necesitamos modificarla? Hay que incrementarla. ¿Sí? Todo esto estamos evaluándolo, estamos dándolo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a obtener? Bueno, pues en este caso vamos a tener el diseño general de la ampliación, la remodelación
el mantenimiento significativo u operativo del aeródromo. ¿Sí? Eso es lo que estamos obteniendo, ese diseño. ¿Sí? De qué es lo que necesitamos hacer ahora, qué es lo que necesitamos modificar, cómo lo necesitamos modificar. ¿Sí? Entonces, de eso que vamos a obtener, pues cuál es su inversión económica que se requiere. ¿Sí? Entonces, como ven, pues se va cambiando en cada uno. ¿Ok? Ahora, entonces tenemos que en la fase principal, en la primera fase principal de pronósticos, su fase correspondiente a la demanda del transporte aéreo, ya sea para un sitio nuevo o un sitio existente, pues determinamos el área de influencia del sitio, o sea, cuál sería el área de influencia, qué características tiene esta área de influencia, cómo se ha desarrollado. Tenemos la determinación o la revisión de lo que es el avión crítico de diseño. Tenemos la determinación, ¿sí?, de el número de pasajeros anualizados que vamos a servir o que se están sirviendo, ¿sí?, el número de movimientos anualizados que se tienen o que se están atendiendo, ¿sí?, las horas, cuáles son sus horas de máximas demandas, cuáles son las clases y tipos de aeropuerto que tenemos. ¿Sí? En la segunda fase de esta primera fase principal, que es la oferta de la infraestructura, pues determinamos cuál es el diseño general del aeropuerto, si es nueva la obra, ¿sí?, cuáles serían sus fases de proyecto. Estamos determinando si existe, cuál es el diseño general de la ampliación, remodelación o mantenimiento significativo del aeropuerto que se requiere, y de esto estamos obteniendo precisamente cuál es la inversión económica que se requiere. ¿Sí? Entonces, esto es lo que estamos obteniendo de esa segunda fase, esta primera fase. Teniendo esto, entonces pasamos, ya teniéndolo, pasamos precisamente a la tercera fase de la primera fase principal, ¿sí?, denominada pronósticos, ¿sí?, que es el análisis de la factibilidad. ¿Sí? Sí, porque en uno arriba ya llegamos, ya tenemos una serie de factores, pero ya llegamos a cuál es la inversión económica que se requiere. Entonces, necesitamos el análisis de esa factibilidad. O sea, en este análisis de factibilidad, lo que estamos determinando es la evaluación de datos. Vamos a evaluar todos estos datos que estamos obteniendo, que estamos sacando de todo nuestro prognosis, pues vamos a hacer su evaluación. ¿Sí? Esa evaluación, pues nos va a dar cuál es el costo directo e indirecto que vamos a tener, cuál es la cartera de clientes que esperamos o que tenemos, ¿sí? Porque desde el punto de vista de los contadores y de los administradores, bueno, de los ingresos se tienen o el pago de servicios o de lo que se requiere, se hace a través de algo que llamamos cartera de clientes. ¿Sí? Vamos a tener, pues podemos definir qué pérdidas son las que podemos estar teniendo por diferentes causas y qué ganancias estamos obteniendo. ¿Sí? O sea, esto, cuánto me cuesta por un lado, pero también en mis ingresos, cuánto es lo que estoy perdiendo, o sea, cuánto me falta para complementar lo que necesito pagar o de lo que estoy recibiendo, ya una vez que ya pagué lo que tengo que pagar, cuánto me queda, que son las ganancias. ¿Sí? Estamos determinando de esta evaluación de datos cuál es la calidad de los servicios que estamos prestando o que pretendemos prestar.
Sí, hay que determinar qué calidad de servicio estamos teniendo. ¿Sí? Y esos servicios, ¿con qué oportunidad se pretenden prestar o se están prestando? O sea, no nada más es, ya llegué, ya me puse y a ver, y aguántenme, ¿no? No, no, no. ¿Con qué calidad? ¿Sí? Entonces, de los costos directos, indirectos, la cartera de clientes, las pérdidas y ganancias, etcétera, etcétera, estamos haciendo un análisis cuantitativo. ¿Cuántos? ¿Por qué? Porque son números gruesos. ¿Sí? ¿Cuánto? ¿Sí? Entonces, por eso ahí es un análisis cuantitativo. En cuanto a la calidad de los servicios, la oportunidad que se tiene, bueno, ahí lo que estamos haciendo es un análisis cualitativo, de cualidades. ¿Sí? Aquí sí es un poco más, cuando hacemos los análisis cualitativos, sí es un poco más complejo por los parámetros que se tienen que considerar el cómo se efectúa toda esa evaluación. ¿Sí? Nosotros normalmente siempre lo que estamos empleando es todo lo cualitativo, perdón, todo lo cuantitativo, todo de cuántos, eso nos podemos volver expertos en eso, en esa parte. ¿Sí? Lo que nos falta es saber cómo se efectúa todo lo cualitativo. ¿Sí? Que es la parte que cuesta más trabajo de entender. ¿Sí? Entonces, teniendo todo esto, entonces, ¿qué es lo que vamos a obtener? Bueno, en esta fase, en esta tercera fase, de la primera fase de pronósticos, de la fase principal de pronósticos, lo que vamos a tener son los factores de factibilidad económicos y financieros. Ya sea para la obra nueva, para las fases de la obra nueva, o las ampliaciones, las remodelaciones, o el mantenimiento significativo que requerimos si es una obra, si es un sitio existente. ¿Sí? ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Más o menos nos vamos entendiendo? ¿Sí? Sí, profe. Nos está costando un poco de trabajo. Profesor. Dígame. ¿Sí? Entonces ahí vamos, ¿no? O sea, les digo, sí es un poco difícil, es un poco complejo, o sea, hablar esto, porque esto lo entendemos ya cuando estamos ahora sí que trabajando y que nos toca trabajar en todo esto. Entonces, vamos aprendiendo sobre la marcha qué es lo que se efectúa, cómo se efectúa. O sea, yo estoy tratando de explicárselos, ¿sí? Pero no vamos a alcanzar a entenderlo hasta que no lo vivamos. No sea, no necesariamente en esta área de los aeropuertos, sino cualquier área de lo que hacemos hasta que no entramos a esas partes realmente de todo lo que es la planificación de alguna infraestructura, ¿sí? Ya desde el punto de vista ya realmente cómo se efectúa ya en su trabajo, en lo que sea, hasta entonces vamos a entender cómo es el proceso. Nos damos cuenta que sí es un tanto cuanto complejo poderlo hacer y que no uno solo no lo puede hacer, que necesitamos todo un equipo colaborativo para poderlo realizar. ¿Sí? Que si lo tratamos de hacer como lo pretenden, pues no nos salimos. Entonces, tenemos que de la fase principal, se voy resumiéndoselos todo. Primera de pronósticos, pues vamos a tener que puede ser para un sitio, siempre vamos a partir de un sitio nuevo o existente. ¿Sí? Que en sus fases, de esta fase principal, que es la demanda del transporte aéreo, la oferta de la infraestructura y el análisis de factibilidad, estamos obteniendo los parámetros de la demanda. O sea, todo eso que marcamos ahí son lo que llamamos parámetros de la demanda. ¿Qué parámetros de demanda tenemos?
estamos obteniendo cuáles son los factores de inversión que se requieren. Y estamos obteniendo los indicadores de factibilidad económica y financiera. ¿Sí? Una vez que tenemos esta primera fase principal, ¿sí? Todo esto que estamos obteniendo, pasamos a la segunda fase principal, que es el concepto para los sistemas. Esta fase, o en esta fase principal, se determinan las características de calidad y especificaciones técnicas y operativas de los equipamientos, las especificaciones operativas de los servicios, las normas técnicas y calidad de las infraestructuras del lado aire y del lado tierra. Eso es lo que estamos obteniendo o lo que estamos realizando en esta segunda fase principal. ¿Sí? O sea, estamos hablando ya de otras cosas ya muy diferentes, porque ahora sí ya estamos determinando, no estamos suponiendo, sino estamos determinando qué es lo que requerimos. Como se los dije, esa oferta de la infraestructura, bueno, en la primera fase estamos diciendo, bueno, las características que tiene mi infraestructura, ¿me siguen siendo útiles o ya necesito modificarlas? Ya necesito actualizarlas, ya necesito cambiarlas. Si el sitio es existente. Aquí estamos, sí, perfecto. En el concepto para los sistemas tenemos que determinar exactamente qué características de equipamiento, bajo qué especificaciones, es el que requerimos. ¿Sí? ¿Sí lo captamos? ¿Sí? Una vez que lo tengamos, todas estas definiciones, todas estas determinaciones y todo, pues pasamos entonces a la fase principal, a su tercera fase, que es el plan general. Si es una obra nueva, haremos la integración del plan maestro. Si es una obra existente, entonces haremos la integración del plan director o rector. De la integración del plan maestro, necesitamos cuáles serían las fases de realización. Acuérdense que aquí, se los he dicho, que sí podemos definir bien es la primera fase. Las otras están en veremos, de que así se vayan a efectuar. De esta obtendremos la inversión de la primera fase. De la integración del plan maestro, bueno, pues vamos a obtener exactamente sus inversiones. ¿Vale? ¿Preguntas? ¿No? Les veo la cara como que se hicieron más bolas. Como que es más difícil de digerirlo, ¿no? Toda esta complejidad que estamos viendo. ¿Sí? ¿Sí es más difícil? Sí, sobre todo porque ya no estoy diciéndoles exactamente cuál es la situación, ya no les estoy dando la definición. Se supone que ya leyeron el primer capítulo del anexo 14.
Digo, se supone, porque no sé si ya lo hicieron. ¿Qué me cuentan? Si ya lo hicieron, ya leyeron el primer capítulo, ya leyeron lo que son, ya vieron cuáles son la definición de los conceptos. Todavía no. Más o menos, Berenice. Sí, ya me estoy especializando en leer los labios, así que de repente, a pesar de que tienen las cámaras apagadas, creen que damas contestan y creen que no sé porque no escucho, pero más o menos ya estoy aprendiendo a leer los labios. Entonces de repente ya sé qué es lo que están diciendo. Sí, así como cuando están en vivo de color, que ahorita ya estoy empezando a aprender a leer sus reacciones, ¿sí? O sea, no todas sus reacciones porque tendría que verlos ya completo, pero ya estoy aprendiendo también a interpretarlos, ¿no? Sí, de qué es lo que hacen y qué es lo que significa, qué todo. Ya empecé a refinar esa parte del entendimiento de su lenguaje corporal. Sí, no completo, pero bueno, cuando menos ya de los gestos que hacen, cómo se colocan, cómo se mueven, qué bocado, en qué momento se acercan a la boca o qué hacen, ya estoy empezando a interpretarlos. ¿Sí? Qué es lo que tienen. ¿Sí? Sería más interesante si todos tuvieran precisamente su protector como yo, porque así sería más difícil saber cómo son. Sí, porque significa mucho también el medio ambiente. ¿Qué es lo que buscan? ¿Dónde buscan estar? Eso se puede interpretar de, pues, qué tanto son, qué tan tienen áreas en específico donde pueden estar. O sea, no significa otra cosa. ¿Cómo van con él? ¿Cómo van con él? ¿Ya van recabando los datos? ¿Sí? Están poniendo unas caras como de que sí lo tienen elegido, pero todavía no saben ni qué. Pues acuérdense del que hayan elegido, entren, todos los aeropuertos tienen su página, todos, donde pueden empezar a recabar los datos generales del propio aeropuerto. ¿Sí? Busquen en la web la PIA de ese aeropuerto. PIA, ¿sí? Así es como la deletreamos, la PIA de ese aeropuerto, ¿sí? Para que tengan los otros datos técnicos que se requieren. Vean bien la zona donde está ubicado y ubiquen, o sea, de acuerdo a cómo está, cuál es la población a servir. Acuérdense que les dije, o sea, tenemos que ver todos los aeropuertos, pero no es así. Bueno, ¿cuál es la población? ¿Cuál es la cabecera municipal o estatal que está cercana a su aeropuerto? ¿Sí? A eso es a lo que le llamamos precisamente la población a servir. Entonces, ubíquenla, ¿cuál es? ¿Dónde está? ¿Qué características tiene esa ciudad? ¿Qué población tiene? Etcétera, 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 etcétera. Todo lo que ustedes quieran. De esa población que tiene. ¿Sí? Aquí en el caso del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, bueno, pues la población a servir pues es la Ciudad de México, ¿sí? El centro de la ciudad, y empezamos a revisar cuáles serían las características. Para que me lo entiendan mejor, un aeropuerto que está un poco más lejano, porque aquí lo ven que está dentro de la ciudad, ¿sí? Por el crecimiento de la mancha urbana. El aeropuerto de Querétaro, ¿sí? Que es el Aeropuerto Internacional de Querétaro. Si ustedes lo revisan en una carta, o sea, de ubicación, van a ver que el aeropuerto está pues alejado de la mancha urbana. No está como tenemos el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, está lejos, pero
La población a servir es precisamente la de la ciudad de Querétaro. Entonces, la población a servir es la ciudad de Querétaro. Entonces, ¿qué buscamos de esa ciudad de población? ¿Dónde está el centro? ¿Qué características tiene la ciudad? ¿Qué es lo que nos está diciendo el aeropuerto? Pero a partir de ahí es donde nos lo dicen. Se van a dar cuenta que, en cierta manera, el aeropuerto, pues nada más me sirvió para, en este caso, ¿cuál es la ciudad? Que es la población a servir, y ya no me lo volví a mencionar. Sí, lo hacen hacia un lado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vamos a definir cuál es la zona de influencia. En la zona de influencia, el aeropuerto, pues nada más me sirvió para ubicar la población y se deja de mencionar. No tienen ya nada que ver con esta determinación del área de influencia. Sí, porque muchos quieren y creen que el área de influencia se determina a partir del aeropuerto, y no se determina a partir del aeropuerto. Por eso les dije, cada área de influencia se determina de diferente manera. ¿Sí? Aquí en la cuestión aeroportuaria, el aeropuerto nada más me sirvió para ubicar la población a servir. ¿Sí? Entonces, eso es lo que requiero que se determine cuál es. Sí, por eso les digo ahorita, es eso, y lo van a ver, que no se vuelve a mencionar, en todas las características que dicen y todo. Pues mucho gusto que esté el aeropuerto ahí, pero es otra cosa. ¿Ok? Pues se los anticipo porque pues, es lo que vamos a ver. ¿Sí? Ya qué es lo que requerimos, qué es lo que tenemos, pues sí, ya vamos a ver qué es lo que, cómo estamos. ¿Sí? Como un anticipo, sí, todavía nos quedan unos minutos. Vamos a ver, les voy a mostrar, les voy a empezar a explicar precisamente la siguiente, que es el tema que debíamos de estar viendo. Si nosotros ahorita ya, ¿qué es lo que requerimos? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Sí? Y aquí es el entender precisamente en primera instancia qué es nuestro aeropuerto. ¿Sí? Entonces, una de las cuestiones que tenemos que ver es que presente la aviación en sí, bueno, pertenece o está integrado en el sistema multimodal de transportación. Si lo hacemos empleando los términos nuevos, sería el sistema multimodal de movilidad. ¿Sí? Ya empleando el término que actualmente se está empleando, movilidad. ¿Sí? Que esta movilidad se da en tres prestaciones. ¿Sí? Es la movilidad de pasajeros, la movilidad de carga y una movilidad mixta. ¿Sí? Pasajeros y carga, o carga y pasajeros. ¿Sí? Que estas movilidades se efectúan, ¿sí? que es presente el empleo de por lo que hacemos nosotros en nuestra movilidad, de que empleamos diferentes modos de transportación. Bueno, estas lo hacemos a través de diferentes terminales de transferencia. ¿Sí? O sea, hacemos lo que llamamos terminales de transferencia, que la podemos hablar como terminal, como estación, como lo que quieran, pero son terminales de transferencia. No necesita tener a fuerzas el nombre de terminal de transferencia, sino pueden ser estaciones, nada más así llamadas, hangares, como quieran llamarlo, pero son centros o lugares de transferencia. ¿Sí? Transferencia que tenemos precisamente el servicio, los modos de transportación, el sistema multimodal de transportación, pues está integrado precisamente por la aviación, que es lo que estamos aquí viendo, aviación de pasajeros, aviación de carga. ¿Sí? Sí, el avión que están viendo abajo se llama Beluga, le decimos Beluga, inclusive así está marcado como Beluga, ¿sí? Por la forma que tiene. Es a través de
ferrocarriles, ¿sí? Ya sean ferrocarriles urbanos, suburbanos o foráneos, o sea, que tenemos, que puede ser a través de autobuses urbanos, suburbanos, ¿sí? Foráneos, que puede ser por vehículos pequeños, que llamamos automotores, que todos son automotores, lo que le decimos automotores, ya sea privados, con chofer, de alquiler con chofer, de alquiler sin chofer, pluviales y fluviales. ¿Sí? Las terminales de transferencia, ¿sí?, de la aviación, pues es lo que denominamos como aeropuerto o aeródromo. ¿Sí? Estos pueden ser nacionales o internacionales. En los internacionales pueden ser intercontinentales, transcontinentales o transoceánicos. ¿A qué nos referimos con continentales? O sea, internacionales. O sea, nacionales es cuando todos los servicios que se están prestando, la aviación que está prestando, pues es nada más dentro de un territorio, de una nación. ¿Sí? Inclusive algunos en lugar de nacional le dicen vecinal. ¿Sí? En algunas definiciones que van a encontrar por ahí medio raras. Cuando hablamos de la internacional, es los servicios que de conectividad a ciudades de otros países, estos países donde se encuentran. Intercontinentales, que son países, son ciudades y son países que se encuentran en el mismo continente. Por ejemplo, nosotros estamos en América del Norte. Los 3 países que conforman América del Norte son Canadá, Estados Unidos y México. Pues estos son, todos los vuelos aquí son intercontinentales. ¿Sí? Transcontinentales, entre continentes. Estamos en América del Norte, América Central, América del Sur. Entonces, son todos los vuelos que se están realizando en ciudades de los países que conforman a estos. ¿Sí? Los transoceánicos, pues son presentes los vuelos que hacemos para ir a un continente o a países que se encuentran al otro lado de los océanos. Sí, todos los vuelos que hacemos a Europa es un transoceánico. Los que efectuamos hacia Medio Oriente, o sea, hacia Japón, hacia China, hacia la India, ¿sí?, pues también es transoceánico. Eso es lo que tenemos. Ahora, enfocándonos dentro del aeropuerto, vamos a ver que un aeropuerto tiene 3 usuarios. Es uno, no, son 3. 2 de ellos los conocemos bien. El tercero, nada más de nombre, nada más porque lo hemos visto, pero no lo entendemos, ese tercer usuario. O sea, el primer usuario que podemos decir son los pasajeros. Sí, las personas. ¿Las conocemos? Sí. Pero en un aeropuerto, los pasajeros tienen diferentes requerimientos, tienen diferentes necesidades. Tienen unos requerimientos, unas necesidades si es un pasajero nacional. Tiene otras características si el pasajero es internacional. Tiene unas necesidades el pasajero nacional que llega al aeropuerto y va a abordar una aeronave. Tiene características y necesidades el pasajero nacional que llega de una aeronave al aeropuerto. Entonces son las mismas, no son diferentes. ¿Sí? Igual que el pasajero internacional. El otro usuario que conocemos es la carga. ¿Sí?
la carga. Y llamamos carga aquí desde todo lo que tiene que ver con el propio equipaje de los pasajeros. Eso es carga. ¿Tenemos otros tipos? Claro que sí, lo que es carga de pago, que puede ser de 20.000 un tipo, desde la, ahora sí que desde pequeñas cajas, lo que es el correo, lo que se tiene que manejar como paquetería, ¿sí? Pueden ser animales vivos, pueden ser cárnicos, pueden ser automóviles, partes de aviones, todo eso es carga, ¿sí? Y el tercero, que nada más lo conocemos, lo hemos visto en fotografías, algunos, pues que han viajado por ellos, pues más o menos los conocen, pero la gran interrogante, las aeronaves. ¿Carga o transportación de carga o de pasajeros? ¿Sí? Entonces, cada uno de estos usuarios que tiene el aeropuerto, pues tienen diferentes características, diferentes necesidades, diferentes situaciones. ¿Sí? Ahora, un aeródromo, les hemos dado qué es lo que estaba yo ahorita con ustedes, pues requiero conocer el sitio. O sea, el sitio seleccionado si va a ser una nueva obra, un nuevo aeropuerto. Su sitio, el sitio existente, sí, el aeropuerto ya existe, el sitio ya existe, ¿sí? Que hace un momento lo mencionamos. ¿Qué necesitamos? Pues necesitamos definir las características del área de influencia. ¿Sí? De ese sitio, de ese área de influencia, pues necesito parámetros poblacionales del sitio, necesito parámetros aeronáuticos, necesito parámetros técnicos. Esos parámetros poblacionales, aeronáuticos y técnicos los efectuamos a través de estudios poblacionales, de estudios aeronáuticos, de estudios técnicos. Aquí es donde se pone interesante, porque aquí es donde van a empezar ustedes a ver qué es lo que requieren hacer en su proyecto. Entonces, empecemos con qué parámetros, con los parámetros poblacionales. ¿Sí? Que es el estudio poblacional. El estudio poblacional que necesitamos hacer en el sitio se hace a través de lo que denominamos área de influencia. ¿Qué es un área de influencia? Aquí es donde viene. ¿Qué es un área de influencia? Bueno, pues un área de influencia es una superficie territorial en la cual se considera que se localiza el 90% de los posibles usuarios. ¿Quiénes serían los posibles usuarios del aeródromo y de los servicios aeronáuticos? Pasajeros, las industrias, las empresas, etcétera. Todo aquello que pueda ser su usuario. ¿Sí? Dicen, ya se está poniendo interesante el asunto.
¿sí? ¿Cómo definimos, cómo determinamos esa área de influencia? ¿Sí? Para determinar sus parámetros, para determinar su estudio. ¿Qué estudios son los que vamos a efectuar en esa área de influencia? ¿Qué estudios poblacionales? Pues vamos a efectuar estudios sociales, estudios económicos y turísticos. Todos esos estudios vamos a efectuar. Sí, es toda una tormenta. ¿Sí? ¿Sí? De todo lo que necesitamos, qué es lo que se requiere. Esa es la parte que más cuando estamos efectuando un estudio para un diseño, ¿sí? Para desarrollar después un proyecto, es la parte que sí que nos aburre, nos llega a chocar, pero son los parámetros que necesitamos. ¿Sí? Entonces, ¿qué eso es lo que necesitamos entender? Bueno, hasta aquí lo dejamos. Sí, porque ya me van a empezar a decir que ya se tienen que ir a su siguiente conectividad, ¿sí? Que ya los